Amén, iglesia. Dios les bendiga en este día Iglesia. que estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Amén. Compartiendo el mensaje de salvación, de vida, para que usted y nosotros también cada día podamos crecer, Amén. avanzar y conocer mucho más a nuestro Dios que quiere y que podamos experimentar ese encuentro con Él. Amén. Amén. Y queremos compartir con ustedes el día de hoy Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 14, capítulo 14, versículo 12. Está afilada la pastora aquí a mi lado. Marcos capítulo 14, versículo 12. Y la palabra del Señor dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos les dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Amén. Esta palabra, hermosa palabra que estábamos esta tarde escudriñando para darles a ustedes, para que podamos entender también lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y esta historia, lo que más nos llamaba la atención era la palabra o las palabras que están acá: aposento alto. Ese gran aposento alto que el Señor dice a sus discípulos que vayan y preparen, ¿verdad? Que vayan y estén en aquel lugar preparando todo para ese encuentro en que el Señor iba a tener con sus discípulos, donde no iba a existir gente, ni público, ni nadie, solamente el Señor y sus discípulos. Y algo muy importante que el Señor, cuando les da esta orden o les da esta señal de que vayan a preparar ese lugar, Él estaba como siempre, como sabemos que siempre el Señor Jesús siempre estaba predicando, extendiendo el reino de Dios, sanando, libertando, pero hablamos que en este momento en específico el Señor le manda a sus discípulos para que vayan a preparar ese lugar donde iba a marcar un antes y un después en la vida de los apóstoles, porque recuerde lo que le estaba diciendo: no iba a haber gente, solamente el Señor y sus discípulos. Pero ¿por qué decimos que iba a marcar un antes y un después en ellos? Porque hablamos de que los discípulos veían al maestro siempre haciendo milagros, siempre sanando, siempre haciendo grandes prodigios y cosas maravillosas. Y que los discípulos siempre estaban asombrados y que cada vez que volvían decían: mira lo que el Señor hizo. Entre ellos siempre conversando aquello de las cosas maravillosas que Dios hacía con otras personas al llegar a la vida de otra gente, como vimos en la vida de Lázaro, como vimos en la vida de María Magdalena, como vimos en grandes personajes de la Biblia, personas que fueron impactadas con solo conocer a Jesús, y mucho más cuando escucharon sus mensajes. Pero algo muy en particular es que los discípulos veían lo que otros, cómo Dios los tocaba, cómo Dios los impactaba, pero ellos estaban ahí. ¿Y nosotros? ¿Para cuándo nosotros? ¿Cuándo nosotros nos va a pasar eso mismo, esa misma sensación, esa misma recibir, ser transformados, ser tocados? Decían, como muchas veces nosotros hoy. Nosotros muchas veces esta palabra nos sentimos muy identificados porque muchas veces estamos como los discípulos. Vemos cómo el Señor obra en la vida de otros, nos maravillamos, nos gozamos porque el Señor hace maravillas con su pueblo. Pero muchas veces nos preguntan: ¿y para cuándo nosotros? ¿En qué momento va a llegar ese toque, ese momento que vamos a ser
tocados, transformamos y vamos a tener ese encuentro. El Señor estaba ya planeando ese encuentro para con los discípulos. Ese encuentro donde ellos iban a tener esa experiencia propia. ¿Se da cuenta? Y miren lo que dice. Y cuando se sentaron a la mesa, el versículo 18, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y cuando uno habla de esta palabra y en esta parte, el Señor estaba diciéndole en ese momento íntimo que estaban ellos y Él, algo va a suceder en estas horas. Algo va a suceder. Alguien de ustedes me va a entregar. En ese lugar donde estaban ahí, donde ya habían preparado, donde ya estaban todos ahí juntos, donde no había gente ni público, solamente el Señor y ellos. Y el Señor estaba abriendo su corazón, abriéndose totalmente a ellos, como hoy nosotros. Hoy nosotros tenemos que ser como los discípulos, preparar ese lugar donde vamos a tener ese encuentro con el Señor, preparar ese lugar donde nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos preparar un lugar si no nos desconectamos de la vida terrenal? ¿Se da cuenta? El Señor Jesús estaba con ellos predicando, extendiendo el mensaje, pero hubo un momento que dijo: nos apartemos de ellos, porque quiero estar un tiempo a solas con ustedes, para hablar, para charlar, para explicarle lo que se avecina, lo que se viene. Y esa palabra nos lleva a lo que dice en Mateo capítulo 6, donde el Señor dice que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre en secreto. Y aquello que nosotros hablamos en secreto con Él, Él en su momento nos va a recompensar en público. Lo que Dios quería con sus discípulos es tener esa intimidad profunda, estar a solas con ellos, estar ahí en ese lugar que había preparado, en ese aposento alto, preparado para estar con ellos y explicarle lo que se venía, explicarle lo que iba a suceder. Como dice ahí el versículo 18, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y algo muy importante que dice ahí: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? En ese momento de intimidad, en ese momento de encuentro con el Señor, uno podría decir: pero tiene que ser un momento de gozo, un momento de alegría. Pero en la vida de los discípulos, ese momento que estuvieron a solas con el Señor les causó tristeza. Tristeza porque el Señor ya le estaba diciendo: hay uno que me va a entregar, estoy a punto de irme. Esta es la última cena que voy a estar con ustedes compartiendo. Y ese momento a ellos les causó tristeza. Saber que el Maestro, aquellos que había compartido con ellos 3 años, aquel que había estado con ellos en sus momentos difíciles, como también en sus momentos de gozo y de alegría, se iba a ir. Y muchas veces nosotros, trasladando la vida actual de hoy, iglesia, muchas veces no queremos entrar en el aposento alto. Muchas veces no queremos entrar en ese tiempo a solas con Dios, apartado de nuestros hijos, apartado de nuestra familia, dar ese tiempo, esa dedicación, ese lugar para con Dios, porque sabemos que hay cosas que va a pedir de nosotros. Sabemos que hay cosas que va a demandar de nuestra vida que debemos hacer morir. Y vamos a estar igual de la misma forma que los discípulos. Nos vamos a entristecer. Los discípulos se entristecieron
con la noticia de que Jesús se iba a morir. Y lo mismo, de la misma forma nosotros, cuando entramos en ese momento con Dios, en ese momento a solas, y cuando yo estoy hablando de ese momento a solas con Dios, no estoy diciendo que es tu corazón donde te vas a encontrar, también estoy hablando en el espacio físico, donde tú y yo debemos apartar un tiempo, hacer un espacio físico en mi habitación, en el living. No sé cuál es tu espacio especial para encontrarte con Dios. Y es allí donde cuando usted y yo nos encontramos en ese lugar a solas con Dios, es ahí donde estamos cara a cara con Dios y no podemos ocultar nada. Somos tal y cual delante de su presencia. No podemos decir algo que no somos porque estamos ante Él, ante su presencia. Y Él está ahí, queriendo tener ese encuentro con nosotros, queriéndonos llevar a otra profundidad, hacernos entender qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Como Él en su momento le quería hacer entender a los discípulos que parte o propósito de esa cena era decirle lo que se avecinaba. Que se avecinaba un momento difícil, donde ellos verían al buen maestro, al buen consolador, aquel que daba todo por las almas, verlo morir, verlo sufrir. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se entristecieron. Y como dice acá, empezaron a decir uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? Empezaron a entristecerse porque no entendieron el propósito de la muerte de Cristo. ¿Se da cuenta? Muchas veces Dios va a demandar cosas de usted y de mí, que las saquemos de nuestras vidas, que mueran en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no vamos a entenderlo. Y nos vamos a entristecer como les pasó a los discípulos, que se entristecieron. Y eso también nos lleva a lo que Jesús, al momento que Jesús también vivió con el joven rico. El joven rico, ¿recuerda ese pasaje también de la Biblia? El joven rico, ¿qué hizo? Vino, se presentó delante del Señor y le dijo al Señor, he cumplido todo, he obedecido, he honrado a mis padres, hice todo lo que la palabra de Dios me manda. Y el Señor, ¿qué le dijo? Algo te falta, una pequeña cosa te falta, algo que hay que arrancarlo de raíz. Y le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después ven y sígueme. Esa sola palabra de Jesús hizo que el joven rico se entristeciera. Esa sola palabra que Jesús dijo. No le dijo anda, arrepentite, no. Una sola cosita. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después ven y seguime. Y muchas veces estamos como el joven rico y estamos también como los discípulos. Dios muchas veces en ese lugar donde vamos a tener ese encuentro, en ese aposento alto, va a demandar cosas de nuestras vidas que debemos hacer morir. Los malos deseos de nuestra carne. Lo que nos lleva contrario al Espíritu de Dios. Y muchas veces nos vamos a entristecer, muchas veces vamos a estar como los discípulos. ¿Pero por qué Dios me pide esto? ¿O por qué tiene que ser así? Pero debemos entender de que el Señor solo quiere de usted y de mí que obedezcamos lo que Él quiere de nuestras vidas. Lo que el Señor quería de los discípulos es que entendieran, que supieran lo que se avecinaba y que estuvieran, por decirlo así, preparados, porque no iba a ser fácil lo que venía. Pero si uno va a la historia y va a leer la palabra, vemos que los discípulos no entendieron que Jesús tenía que morir, porque en una declaración Pedro le dice, Jesús,
No es necesario que tú mueras. No es necesario que hagas esto. Porque empezaron ¿a qué? A ver con sus ojos naturales y no ver más allá, porque no entendían. Y Jesús dijo clara y textuales palabras: apártate de mí, Satanás. Apártate, porque tengo que cumplir el propósito con el cual el Padre me ha enviado aquí en la tierra. Muchas veces tenemos que morir a nuestros malos deseos para que el propósito de Cristo se cumpla en nuestras vidas. Jesús debía morir porque ese era el propósito del Padre. Jesús debía morir para que otros puedan vivir, para que otros puedan acceder a la salvación. Y los discípulos no entendieron, no comprendieron. ¿Se da cuenta, iglesia? Y acá mi esposo que está a mi lado, él va a leer una palabra mucho más profunda para que usted entienda y comprenda cuál era el propósito del Señor Jesús, cuál era el propósito de su muerte en la cruz. Amén. 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 Dios le bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Acompáñenme a San Juan 12, 24. Si usted lo tiene ahí, dice la palabra del Señor: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Amén. Amén. Hablando del aposento alto, como decían la sierva del Señor, ¿sí? Ese es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo ha manifestado lo que sucedería con sus vidas, con su misma vida. Amén. Y habla de una Pascua que ellos festejaban, que se ofrecía aquel cordero. Y Dios estaba cambiando ese sacrificio en aquella cena. Amén. Estaba dando esa noticia de que el cordero y de su Pascua ya no iba a ser más un animal. Y lo que ellos iban a festejar o iban a recordar, por así decirlo de alguna manera, era su muerte. Pero hoy hablamos de nosotros. Hoy hablamos de nosotros, sus discípulos, los que seguimos a Jesús. Amén. Amén. Y lo que hizo Cristo de alguna manera también debemos hacerlo nosotros. Amén. Amén. Porque ellos se entristecieron en ese momento también, porque, como decía la sierva del Señor, ellos no entendían el por qué alguien lo iba a negar, alguien lo iba a entregar, porque hablábamos que lo estaban buscando a Jesús, ¿sí? Para matarle ya, para llevarlo a la muerte por todas las cosas que él había hecho, buenas, obras buenas. Y muchas de esas situaciones pasan en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a ese aposento, como dice la Biblia y como decía la sierva, ve y entra en tu aposento. Entra en ese lugar íntimo donde vamos a ser anoticiados por el Señor, por el Espíritu Santo, de aquellas cosas que van y tienen que morir en nuestras vidas. Amén. Amén. Y nos ponemos tristes. ¿Por qué nos ponemos tristes? Porque son cosas que de mucho tiempo las llevamos y las acarreamos en nuestra vida, como el tiempo que llevaban los discípulos con el Señor caminando. Ellos se habían acostumbrado a la vida de Cristo. Se habían acostumbrado a estar con Él y les provocó tristeza tener que dejar y abandonar esa vida con Cristo y tener que empezar a caminar con una vida de fe ahora. Amén. Y representando para nuestras vidas, cuando nosotros entramos a ese aposento, digo por experiencia propia, Dios me ha hablado muchas veces en ese aposento, en ese lugar íntimo, donde yo tenía que entrar en ese lugar que he formado para estar en comunión con el Señor, para estar en intimidad con Él. Y Cristo muchas veces me ha dicho, tienes que hacer morir esto de tu vida. Tienes que hacer, por ejemplo, le voy a poner ejemplos,
Tienes que hacer morir la mentira, tienes que hacer morir el engaño, tienes que hacer morir la fornicación, tienes que hacer morir las adicciones, tienes que hacer morir eso en su vida. Y uno le provoca tristeza. ¿Por qué la tristeza? La tristeza viene porque no entendemos el beneficio de aquella muerte. Porque la muerte de Cristo tenía un beneficio que nos quiere decir a través de esta palabra. Si usted la lee desde el principio, pero yo le leo solamente este versículo para que podamos entender que la muerte de Cristo y la muerte de todo aquello que nos aparta de Dios en ese aposento alto, cuando Dios podemos entrar en ese lugar con Cristo, Cristo nos manifiesta la realidad de nosotros. Cristo manifestaba su realidad. Su realidad era que uno iba a entregarle y él iba a morir. Y eso le provocó tristeza a ellos, pero no a Cristo. Porque Cristo sabía que había un propósito. Y lo mismo tiene un propósito. Y al decir esto, lo que decimos en Juan 12, 24, dice: de cierto os digo, Jesús estaba hablando de él, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Tiene una ventaja la muerte. La muerte de Cristo tuvo un beneficio, tanto para Él como para nosotros. Dice la Biblia que Cristo, al ver el fruto de su aflicción, Él queda satisfecho. Amén. Amén. También lo buscamos en la versión NTV de la Biblia también. Mire cómo dice la misma palabra, pero en otra versión más clara y de otro lugar, ¿sí? En la versión NTV dice Juan 12, 24, mismo versículo, pero lo dice de esta manera. Lo quería leer para que podamos entender un poquito más. Y dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, él mismo se comparaba con ese grano de trigo. Sea sembrado y muera, queda solo. Ese granito de nada nos sirve tenerlo en la mano a nosotros. Se va a echar a perder y no va a crecer nada, no va a dar fruto. Pero dice, si lo sembramos en la tierra y ese grano en esa tierra sembrada va a morir, ¿verdad? Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de vidas. Amén. Amén. Y eso para nuestras vidas, lo que nosotros morimos en aquel aposento, porque en aquel aposento, en aquella intimidad, en aquel secreto, donde estamos con nuestro Señor, porque dice: entrada a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve ahí en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Como muchas veces, como hablábamos con las siervas del Señor y decíamos, el buen padre, si tiene 2 o 3 hijos y uno de ellos se portó mal, si es un buen padre, Él va a llamar a su hijo, el que se portó mal, y lo va a apartar de los otros 2 para corregirlo y para decirle: mira, esto cometiste mal, esto hiciste mal y esto no estuvo bien. ¿Por qué cerrada la puerta? ¿Por qué debemos entrar en ese aposento? ¿Por qué debemos tener una intimidad con el Señor? ¿Por qué dice cerrada la puerta? Porque el Señor no quiere que nosotros seamos avergonzados o que los demás usen nuestras debilidades para burlarse o para satisfacer su necesidad que hay en su interior de maldad o esas cosas que pueden muchas veces haber en nuestras vidas. En ese aposento que el Señor dice que Él quiere que le preparemos, como decía a sus discípulos, vayan y preparen ese lugar donde vamos a festejar, donde vamos a pasar la Pascua. Amén. Amén. En ese lugar nosotros vamos a ser formados. En ese lugar nosotros vamos a ser moldeados. Y también vamos a recibir exhortaciones del Señor.
Él también va a decirnos, mira hijo, me lo dijo el Señor muchas veces, mira hijo mío, hijito mío, como dice su palabra, hijito mío, esto no me ha gustado de ti. Esto tiene que morir en vos. Tiene que morir el carácter, ese mal carácter, ese viejo hombre que tú tienes. Tiene que morir en tu vida. Y Cristo estaba manifestando su muerte para traer nuevo fruto, para traer un beneficio. Y la muerte de usted y de mí, de ese viejo hombre, se va a producir y va a empezar y va a tomar inicio en ese aposento alto. Amén. Amén. En esa intimidad con el Señor. Amén. Amén. Mire de bello y de hermoso el mensaje que el Señor nos deja. Amén. De que su muerte iba a traer beneficios. No solamente para nosotros, aún para los mismos discípulos que iban a quedar predicando su palabra, aunque ellos no lo entendían, no lo comprendían en su momento, ¿verdad? Y si usted vamos a leer la palabra, ¿qué pasó? Vamos a ver que en su momento cuando a Jesús vienen y lo aprenden, lo arrestan, muchos se dispersaron, muchos se fueron y aún hasta Pedro le negó. Pero aún así el Señor tuvo misericordia, le perdonó y después que hubo resucitado el Señor se les volvió a aparecer. Y eso se encuentra en el libro de San Juan capítulo 20, versículo 19. San Juan capítulo 20, versículo 19. Hablamos de que vieron al maestro morir, vieron al maestro ser maltratado, vieron al maestro sufrir, pero todo valía la pena porque había un beneficio. Jesús sabía el beneficio que traería su muerte, que no iba a morir en vano, que iba a traer salvación, que iba a traer vida eterna, que iba a traer restauración. Y esto lo que vemos acá en San Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. En ese mismo lugar donde habían recibido esa noticia fuerte que lo había entristecido, en ese mismo lugar estaban reunidos y en ese mismo lugar el Señor se vuelve a aparecer, pero ya resucitado. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando entendieron el propósito por el cual Jesús murió, al ver nuevamente al Señor resucitado, al ver nuevamente al Maestro, ¿qué hicieron? Se regocijaron. Cuando uno entiende y comprende el propósito por el cual Cristo nos pide que muchas veces debemos morir a nosotros mismos, estamos como en regocijo, contentos, alegres, porque sabemos que la muerte de nosotros va a también traer vida para otros, para nosotros mismos y también para los demás, para aquellos que nos conocen. Amén. ¿Se da cuenta, iglesia? Los discípulos podemos entender que muchas veces los discípulos en su momento no hubieran entendido porque no estaba el Espíritu Santo, no tenían el Consolador que les traiga a memoria aquello que el Señor había dicho. Pero usted y yo hoy en esta actualidad en la cual hoy vivimos, tenemos información, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, no estamos desinformados, no estamos a la deriva como ellos en su momento. Sabemos que debemos morir y qué beneficio tiene nuestra muerte a los malos deseos. Como decíamos hace un rato, a nuestra vieja vida, a nuestro mal carácter, a nuestros malos pensamientos, a todo lo que éramos antes de conocer al Creador. Y que debemos morir para que tengamos beneficio, para que cuando nosotros
morimos a nosotros mismos, el Señor empieza a vivir en nosotros. Él empieza a vivir en nuestro ser y empezamos a testificar y empezamos a vivir el Evangelio de Cristo. Amén. Sabe que eso en la actualidad sucede hoy lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces lo he escuchado. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Y qué escuché yo? Si cambia a él, yo cambio. Si va a ir a la iglesia, yo voy. Queremos que otros cambien. En esta palabra nos habla de morir las viejas obras. Queremos que otros mueran su mal comportamiento. Queremos que otros mueran su mal carácter. Queremos que otros cambien de rumbo y de camino. Queremos que otros sean diferentes y luego nosotros. Pero Dios nos está mostrando a través de esta palabra que para que otros vivan, debemos morir nosotros, los que hemos entendido la palabra, los que hemos sido llamados por el Señor. Amén. Nosotros debemos morir, nosotros somos esa semilla, la que debe ser sembrada, morir para que pueda traer otros granos y en abundante. Amén. Pero muchas veces nosotros decimos, no, pero él no cambia, pero ella no cambia. Si cambia, yo soy así por él, o yo soy así por ella. Y Dios no quiere que nosotros veamos qué es lo que tiene que morir otro. Dios lo que quiere es que veamos qué tenemos que morir nosotros de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer morir de nosotros? Amén. Para que la muerte que produce lo que suceda, lo que nosotros hacemos morir, eso va a provocar que otros vivan. Amén. Pero muchas veces queremos que otros mueran para luego morir nosotros. Pero si muriese el otro, tampoco lo haríamos nosotros. Amén. Porque Dios está tratando con nuestras vidas. Amén. Es imposible, como decíamos en los mensajes anteriores, es imposible notar un bien si no vemos un mal. Y es imposible notar un mal si no vemos un bien. Es imposible que otros renazcan, que sean diferentes, si nosotros no le mostramos una diferencia. Amén. Amén. Si nosotros no morimos primero, nosotros tenemos, como decía la sierva, tenemos un gran beneficio. Y esta palabra es muy alentadora para aquellos que vienen a la casa del Señor y que muchos de su entorno familiar no vienen a la casa del Señor. Y quizás está deseando decir, ¿cuándo va a ir mi papá? ¿Cuándo va a ir mi mamá? ¿Cuándo va a ir mis hermanas, mis abuelas? Deseo que vayan a la casa del Señor, deseo que lo conozcan. Esta es una palabra muy alentadora. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de un beneficio si nosotros morimos, nuestras malas obras. El beneficio es de que llevaremos frutos, y esos frutos serán aquellos seres queridos que están a nuestro alrededor. Amén. A causa de nuestra muerte ellos van a vivir. A causa de la muerte de Cristo, hoy nosotros vivimos. A causa de la muerte de Cristo, los discípulos hoy viven. Amén. La muerte de Cristo trajo beneficios. ¿Cuál fue el beneficio? La vida eterna. Amén. O sea que el sufrimiento que muchas veces tenemos que pasar, el dolor que nosotros tenemos que pasar, es difícil, porque debemos hacer morir nuestra carne, pero trae un beneficio, y Cristo nos enseñó eso a través de su vida misma, que su sufrimiento, su dolor, su muerte traía un beneficio, que era darle vida. Y lo mismo con nosotros. Si nosotros morimos, nuestro viejo hombre trae beneficio. Amén. Porque la gente va a ver eso en nuestras vidas. Y nuestro testimonio va a hablar por nosotros. Amén. Dice que nuestro testimonio habla mucho más que la palabra. Mire
la importancia que tiene nuestro testimonio. Y cuando hablamos de testimonio estamos hablando de un cambio, de un hombre formado, transformado en ese aposento, en esa intimidad. Amén. Amén, iglesia. Qué hermoso es entender la palabra y entender el propósito de las cuales lo que Dios pide de nosotros. Amén. ¿Para qué es? Sabiendo hoy, entendiendo, porque tenemos al Espíritu Santo que nos revela, tenemos su palabra que nos confirma. Amén. Y en ese mismo lugar donde pasaron diferentes momentos los discípulos, en ese mismo lugar, en ese mismo aposento alto, el Señor le había dicho que esperasen hasta que llegara el Espíritu Santo y fueran bautizados con el Espíritu Santo. Pero algo muy importante en este lugar es que todos estaban orando unánimes en el mismo sentido, en el mismo espíritu, ya que habían entendido el propósito por el cual Jesús había muerto. Amén. Y algo muy importante que me llamó era en Hechos capítulo 2, que usted ahí en su casa lo busca después, en Hechos capítulo 2, versículo 22, donde dice, donde después de recibir el Espíritu Santo, después de ser lleno, después de ser transformado en ese lugar alto, después de haber entendido el significado de morir, de la muerte, del beneficio que traía la muerte de Jesús, uno de los 12, que era Pedro, se levantó y dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por el cual mi gozo se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mire lo que, por revelación del Espíritu, lo que había sucedido en ese lugar, en ese aposento alto. Ese mismo hombre que en su momento había recibido con tristeza, lo había negado, ese mismo hombre había sido transformado al entender, junto a los 11 que estaban con él, junto a los 11 discípulos, había entendido el significado y el propósito de morir, y estaba testificando a ese mismo Jesús que hizo maravilla, que hizo prodigio, el mismo que ustedes crucificaron, el mismo que ustedes aprendieron, arrestaron, pero todo por el conocimiento y el consejo mismo que Dios había determinado, por el propósito que Dios había dictaminado sobre la vida de Jesús. Era el mismo que había el Señor levantado de los muertos, el que había hecho que resucitase, el que había ascendido a los cielos y que estaba sentado a la diestra de Dios. Ese mismo Jesús al que ellos habían crucificado era el que en ese momento estaba ahí, en ese mismo lugar, su presencia impartiendo vida a aquellos que estaban escuchando el discurso de Pedro. El discurso de uno de los varones que fue transformado en el aposento alto al entender que Jesús debía morir para dar vida. Y lo mismo ellos, como sus seguidores, como sus discípulos, debían morir para que esos que estaban ahí escuchando esa transformación, ese derramamiento del Espíritu, pudieran vivir también. Mire lo hermoso que es nuestro Dios, lo maravilloso que es poder entender. Cuando uno entiende, hay gozo y hay alegría, porque sabemos que tenemos un propósito, que Dios lo escogió con un propósito, que debe morir, que nosotros también debemos morir para que otros puedan vivir, para que otros puedan acceder al llamamiento, a la salvación de sus almas. Amén, iglesia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted.
Que este mensaje usted pueda atesorarlo en lo más profundo de su corazón y todos los días hasta que el Señor lo venga a buscar pueda estar en ese aposento alto, donde Dios le hable, donde Dios le dirija, donde Dios le aconseje. No solamente Dios está en nuestro corazón, sino también hay que hacerle un lugar físico donde encontrarnos con Él, apartado de todo ruido, de todas voces, solamente que Él y nosotros estemos en su presencia, que Él y usted puedan ahí platicar aquello que Dios quiere de usted y pueda entender ahí en lo íntimo, como dice el salmista David, en lo íntimo me haces comprender, saber, conocer la sabiduría. Así que Dios en lo íntimo quiere revelarse, quiere hacerle entender, en lo íntimo. Cuando usted está ahí, acallada su alma, acallada su mente, donde el bullicio no existe, solamente existe ese silencio donde Dios ahí se hace notorio, donde ahí Dios se hace presente. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por haber hablado a nuestras vidas, Señor, porque una vez más, Señor, tu palabra nos alienta, Señor, que Dios mío, cada cosa que tú pides de nuestra vida tiene un propósito y tiene un plan, Señor, y aquí estamos, Señor, queremos, Señor, Dios mío, Señor, obedecer cada cosa que tú pides de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que muchas veces morir a nosotros mismos nos cuesta, papá, pero aquí estamos, Señor, Dios mío, Señor, queriendo hacer tu voluntad, queriendo que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, queriendo ese beneficio que trae la muerte, Señor, de nuestros malos deseos, de nuestros malos hábitos, Señor, para que otros puedan vivir, para que otros puedan verte a ti reflejado en nosotros, Señor. Queremos, Señor, como dice tu palabra, que ser testigos, Señor, de lo que tú vas a hacer, Señor, con nosotros, Señor, y con los que siguen después de nosotros, Señor. Ese legado, Señor, que vamos transmitiendo de generación a generación, como hicieron tus discípulos, Señor. Transmitir, Señor, tus enseñanzas, transmitir tus mensajes, transmitir, Señor, lo que tú querías también de ellos, Señor, de que ellos pudieran ser transformados al entender que debían morir también, Señor, para que tú puedas vivir en ellos, Señor. Y así en este tiempo queremos, Señor, Dios mío, Señor, ese legado, esa cosa valiosa que tú tienes para nosotros, que es el morir a nosotros mismos para que tú vivas. Queremos transmitirlo a nuestra generación, a nuestros hijos, que ese sea el mayor tesoro, el mayor logro de cada una de nuestras familias, de nuestra generación, que puedan morir para que tú vivas en ellos, Señor. Que tú, Señor, en cada familia, Señor, en cada, Dios mío, legado que tú nos has entregado, que podamos transmitirlo a nuestros hijos, a nuestra generación, que ellos puedan ir al aposento alto, que ellos puedan ir, Señor, a ese encuentro contigo, Señor, donde tú vas a corregirnos, donde tú vas a amonestarnos, disciplinarnos, pero todo es para nuestro bien, Señor, para que tú te puedas vivificar, para que tú te puedas glorificar en nuestras vidas. Queremos, Señor, como, Dios mío, experimentaron, Señor, esa experiencia propia tus discípulos, así nosotros en este tiempo también queremos, Señor, entrar en ese aposento alto, entrar, Señor, en esa transformación, Señor, que tú hables a nuestra alma cuando está callada, que tú hables a nuestro corazón, que tú te reveles, Señor, en este tiempo, porque queremos, Señor, que tu palabra se vivifique, queremos que tu palabra sea la que dé vida, Señor, queremos que tu palabra sea la que transforme en este tiempo y que más vidas, Señor, lleguen, Señor, a la salvación, que más vidas lleguen, Señor, a conocerte a ti, Señor, a conocer tu palabra, a lo que tú quieres, Señor, de nuestras vidas, que no quieres un título, que no quieres, Señor, una posición, que quieres, Señor, que realmente te conozcamos en lo secreto, en lo íntimo, con todo nuestro corazón, Señor, siendo transparente, honesto, sinceros contigo, Señor, y ahí en lo secreto, tú, Señor, nos exaltarás en público, Señor, porque de ti viene la exaltación, de ti viene la gloria, de ti viene todo, Señor, no hay necesidad de buscarla, porque, Dios mío, cuando estamos en lo secreto contigo, eso vendrá después, Señor, y agradecemos, Señor, por enseñarnos, Señor, que la gloria no es, Señor, en las cosas que poseemos, Señor, sino es
en que te conozcamos a ti, Señor, en que tengamos por mayor estima, por mayor precio, tu enseñanza, tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, declarando tu bendición, declarando tu victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia, pastora. Bueno, que Dios los bendiga, hermano, y que esta palabra les sea de bendición a su vida. Es una enseñanza muy preciosa para nuestras vidas, que de qué manera lo que quiere Dios, que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor. El morir no es físicamente, sino morir nuestro malo deseo, como decía la sierva del Señor, y dejar nuestra vieja vida para que Dios pueda usar nuestra vida grandemente y aún para nuestra familia. Amén. Y nos volvemos a ver con el mensaje del día martes, día culto de oración. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Mi Dios, conoces mi corazón. Ten compasión y quita mi dolor. Sé muy bien que soy pecador. Quiero encontrarme con mi Redentor. Renueva en mí tu espíritu, Señor. Yo me arrepiento de mi error. Cuando tu amor llegó y me tocó, yo caí postrado pidiendo perdón. Sentí tu calor ardiendo en mi ser. Tus brazos me atraen al primer